gloria al Señor. Hoy quiero comenzar una nueva serie, mis hermanos. Y quiero decirles, esta nueva serie que vamos a estar estudiando es una serie que Dios ha dado en este momento para esta congregación. Esto no se va a predicar ahorita en otra congregación. Esto se va a predicar únicamente a esta congregación. Quizás tú te preguntas cuando llegas a esta congregación, te has preguntado alguna vez, quizás eres nuevo, quizás llevas mucho tiempo, pero te has preguntado, bueno, ¿y aquí qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Realmente esta sí es la iglesia en la que yo debo estar? ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de que esta gente sí me va a poder ayudar? De que aquí yo estoy en el lugar en donde yo debo estar. ¿Sabe? Uno necesita saber en qué lugar se mete siempre. En qué lugar uno está. Y yo quiero dar unas enseñanzas que te van a ayudar a conocer qué es la familia de Rock. ¿Qué es esta familia? Y tengo que comenzar por decirte que nosotros primero somos una iglesia. Una iglesia. Y somos una iglesia cristiana. Diga conmigo cristiana. Entonces, primeramente nosotros somos una iglesia cristiana porque nosotros queremos seguir a Cristo. Los cristianos son los seguidores de Cristo. Y voy a hablar de esto durante hoy, el día de hoy, y quizás durante los demás días, pero quiero que tú sepas que quiero hacer énfasis en que tú no solamente eres un creyente. Cuando tú dices que eres un cristiano, estás diciendo que eres alguien más que simplemente uno que cree. Eres uno que sigues a Cristo, por eso eres cristiano. Y te voy a decir con mucha sinceridad, hay muchos que creen. Hay muchos que creen lo que escuchan acerca de Dios, acerca de Jesús. Hay muchos que creen lo que otros creen. El diablo también cree. El diablo también sabe y cree que lo que dice la Biblia es verdad, pero no sigue a Cristo. Nosotros somos cristianos. Cristianos. Y nosotros somos cristianos evangélicos. Eso quiere decir, o queremos decir con eso, que nosotros somos cristianos bíblicos. La autoridad nuestra es la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra y su palabra es nuestra autoridad. Somos cristianos evangélicos. Pero somos cristianos evangélicos pentecostales carismáticos. Eso quiere decir que nosotros sí creemos que Dios comenzó algo nuevo para su pueblo el día de Pentecostés. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo vino cuando el Espíritu entró en la vida de los líderes, de los discípulos, y se comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Creemos en las manifestaciones y en los dones del Espíritu Santo. Creemos en cómo se manifiestan esos dones en la vida de todo creyente. La iglesia cristiana, como sea que se llame, tiene muchas familias. Tiene muchas familias. Una de las familias dentro de todos estos cristianos evangélicos, carismáticos, pentecostales, es nuestra familia. Nuestra familia que se formó para tener un gobierno, un control, para tener una estructura. Y nosotros somos entonces también la iglesia cuadrangular. Ese es el nombre de nuestra denominación. Ese es el nombre de nuestra familia. Una familia que tiene representación en 150 países en el mundo. Que aquí en los Estados Unidos tiene unas 2.800 iglesias. Iglesias donde el poder de la palabra se manifiesta. Alrededor del mundo hay más de 50,000 iglesias cuadrangulares. Es nuestra familia. Una de estas iglesias que forman esta familia
que son parte de esta familia cuadrangular, es la familia de Rock. Nosotros somos parte de la cuadrangular. En su boletín, en la parte interior del boletín, he puesto algo que quiero que ustedes van a tener todo este tiempo en donde vamos a estar estudiando estos mensajes, estos 4 mensajes. Y ahí dice, somos una iglesia cuadrangular, y está ahí a un costado, al costado izquierdo, está el escudo que nos caracteriza o que nos representa. Una cruz, una paloma, una copa y una corona. Dice, el mensaje cuadrangular es una forma de presentar el evangelio de Jesucristo. En inglés el término cuadrangular es foursquare, que significa sólido, confiable, y nos habla de integridad, de ser una sola pieza, de ser la misma persona en todas partes, de buen testimonio en todo lugar. Es un término muy adecuado para describir el evangelio completo de Jesús, el único Salvador, bautizador con el Espíritu Santo, sanador y Rey venidero. Estas son 4 características del ministerio de Jesús que se representa ahí en ese escudo. Salvador con la cruz, y es un cuadro en rojo que simboliza la sangre de Jesús. También la otra característica del ministerio de Jesús mientras Él estuvo en la tierra es que Él es el bautizador con el Espíritu Santo, es el bautizado con el Espíritu Santo, pero es el bautizador con el Espíritu Santo, se representa con una paloma y con un amarillo que es el símbolo del Espíritu Santo. Luego está la copa que representa la sanidad, la copa de sanidad. Él es nuestro sanador, pero también es el Rey que viene. Él es el Rey que viene, por eso la corona. Él viene, y nosotros basamos nuestras enseñanzas, nuestra predicación, básicamente en estos 4 aspectos del ministerio o características del ministerio de Jesús. Dice, el evangelio cuadrangular es un movimiento misionero que promueve la proclamación y experiencia práctica del mensaje de la salvación, y cuyo lema es Hebreos 13:8, dígalo conmigo: Jesucristo es el mismo ayer y por hoy y por todos los siglos. Nuevamente, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces hoy vamos a celebrar a Jesús como nuestro Salvador. La primera parte. Vamos a celebrar a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice la palabra, dice la Escritura de esta manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si pueden leer conmigo, mucho mejor. Ahora, no quiero que te sientas obligado, pero la cuestión es esta: cuando nosotros declaramos, y esto lo quiero volver a repetir, cuando declaramos la palabra, estamos nosotros declarando poder. La palabra tiene poder. Cuando usted se anima y recibe la invitación del predicador o del que está enseñando a declarar con él esta palabra, queremos atraer el poder de la palabra, el poder que tiene para que entre a nuestras vidas. Diga conmigo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, todos los mensajes que nosotros predicamos, realmente si nosotros queremos que llegue a cambiar la vida de alguien, tienen que tener un principio bíblico.
tienen que tener un punto clave que es el que nosotros, es la semilla que nosotros queremos sembrar en el corazón de cada persona que está escuchando la enseñanza. Así es de que yo quiero mostrarles a ustedes qué es lo que queremos sembrar hoy en nuestros corazones. Esto es lo que queremos sembrar. El mensaje de la salvación en Jesucristo no es un mensaje de muerte. ¿Está esto ahí en un slide? Perdón. Ahí lo tenemos. El mensaje de la salvación en Jesucristo no es un mensaje de muerte. Es un mensaje de vida. ¿Es un mensaje de qué? De vida. ¿No es un mensaje de qué? No es un mensaje, el Evangelio no es un mensaje de muerte, es un mensaje de vida, del amor de Dios que nos transforma y nos convierte en sus hijos verdaderos. Entonces, lo que vamos a preguntarnos y vamos a respondernos en esta enseñanza es cómo estamos viviendo nosotros este Evangelio. No solamente cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos compartiendo. ¿Cómo estamos compartiendo este mensaje de salvación? Porque hemos estado leyendo sobre el mensaje de salvación. Ahora, hay un contexto histórico en este pasaje que nos lleva a este pasaje que leímos. Esto está sucediendo después de una conversación con Nicodemo. Nicodemo era un líder judío que vino a Jesús de noche y el Señor Jesús habló con él. Y habló con él tal vez la más breve, pero el más completo mensaje de salvación que se registra en los evangelios. Juan, el que escribe este evangelio, el que escribe esta historia, está describiendo a Nicodemo y lo describe como una persona que era bien conocida, que era una persona respetada, pertenecía a esa casta de los fariseos, un grupo selecto de Israel, los fariseos que creían en el Antiguo Testamento, los fariseos que esperaban el Mesías, los fariseos que tenían fe en la resurrección, eran seguidores estrictos de la ley, pero también el que la Biblia diga que Nicodemo era uno de los principales entre los judíos, quiere decir que él era un líder cívico en la comunidad. Era lo que llamaríamos un hombre decente, un hombre influyente, un hombre de influencia. Nicodemo era como muchos de los que están a nuestro alrededor hoy. Muchos de los que se presentan como los que nos representan a nosotros, que son respetuosos, que son respetados, que son honorables, pero que ignoran que ante Jesús los méritos carecen de valor para ser salvos. La salvación no se alcanza por lo que uno tenga. La salvación no se alcanza por lo que uno hace, sino por lo que uno llega a hacer por medio de la fe en Jesucristo. La fe se recibe como un don de Dios, que es necesario recibir haciendo uso de la fe al creer que la sangre de Jesús en la cruz derramada nos limpia de todo pecado y convirtiéndonos entonces en seguidores. O sea, el creer necesita demostrarse que hemos creído. Si tú dices que crees, pero haces todo lo contrario a lo que dices que estás creyendo, tú has creído verdaderamente. El creer necesita que nosotros seamos seguidores o discípulos de Cristo. Jesús enseñó a Nicodemo que para poder ganar el reino de Dios, un hombre debe nacer de nuevo, ya no físicamente como nació uno hace X número de años, sino que uno debe nacer espiritualmente. Ahora, para nacer espiritualmente de nuevo, uno tiene que morir espiritualmente primero. Uno tiene que morir a ese espíritu con el que uno ha vivido, que es un espíritu de complacencia carnal, de placeres mundanos, de cosas negativas que lo han apartado a uno de Dios, y uno establece entonces de esta manera una fe que lo lleva a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, una vida nueva.
Ahora este mensaje impactó a aquel hombre llamado Nicodemo. Y de este encuentro nocturno salió un hombre cambiado, un hombre transformado. Y se marchó con una comprensión nueva de Dios, pero también con una comprensión nueva de sí mismo. Y por eso vemos a Nicodemo aparecer después siendo miembro del concilio en medio de una discusión en donde buscaban eliminar a Jesús, y él está planteando un asunto de justicia, hablando a favor de Jesús, pero le rechazan su objeción. Pero vemos que Nicodemo había comenzado a cambiar, y en la última semblanza que nosotros encontramos de Nicodemo en los evangelios es cuando al final, cuando Jesús ya muere, es bajado de la cruz y va a ser sepultado. Ahí está él con José de Arimatea haciendo un trámite para solicitar el cuerpo de Jesús para sepultarlo, y eso era riesgoso, pero hay un significado ahí. Nicodemo estaba dando ya pasos audaces, pasos de un creyente, pasos de un hombre que ha sido cambiado y transformado. Su crecimiento espiritual no se había detenido. Ciertamente que no había sido un cambio automático, pero Dios no está buscando en nosotros un cambio automático, inmediato. Nuestros cambios son paulatinos. No hay una perfección instantánea cuando llegamos a Cristo. Es un proceso de santificación que va transformando nuestras vidas. Por eso la pregunta que surge aquí es: ¿de qué manera su actual crecimiento espiritual realmente concuerda con el tiempo que usted lleva de conocer a Jesús? Todo este tiempo de conocer a Jesús, ¿qué impacto está teniendo en su propia vida, mi querido hermano? El mensaje que impactó a Nicodemo nos ha impactado también a millones de personas que vamos un día a estar todos juntos congregados ante el trono del Señor en el día postrero para exaltarle, para adorarle, para darle gracias por nosotros haber recibido un día este mensaje de salvación. Yo puedo recordar cómo hace 37 años atrás, en un día de la madre, yo acompañé a mi familia por primera vez a una iglesia evangélica. Mi pequeño hijo, que ya son adultos, pero era pequeño y iba a tocar ahí para las madres en su pianito chiquito. Y yo iba para verle a él. Pero yo puedo recordar ese día, cómo fue tocado mi corazón. No porque el niño tocó, sino porque Dios me habló. Dios me habló. Unos meses más tarde, que yo fui una persona dura para recibir, pero unos meses más tarde, en el mes de septiembre, cuando en Colombia, en el mes de septiembre se celebra lo que aquí se celebra en febrero, el Día del Amor, se celebra en Colombia en septiembre. Ese día del amor y la amistad, yo recibí el regalo más maravilloso de amor y amistad que jamás había recibido, el regalo de la vida eterna. Yo fui criado, fui educado dentro de un marco religioso. No en mi familia, pero sí en mi colegio. De niño yo tenía una fuerte inclinación para servir a los asuntos de la iglesia. Y fui realmente un joven piadoso y fui un joven temeroso de Dios, que amaba la religión y que amaba los ritos de la iglesia. Yo fui ese tipo de joven. Siempre tuve disposición para arrodillarme de todo eso que la religión consideraba sagrado, para pedir perdón, para pedir por una necesidad, para reclamar un milagro en la vida mía o en la vida de otros. De jovencito fui sensible espiritualmente. Admiraba esa vida, ese ejemplo de hombres y mujeres que mi iglesia ponía en los altares para que fueran adorados. Yo estuve rodeado de guías espirituales que, aunque con muy buenas intenciones, ellos estaban equivocados y me llevaban en una vida de religiosidad en donde lo más importante era la iglesia, donde lo más importante eran las tradiciones y no el Señor de la iglesia.
en donde lo más importante eran los jerarcas de la iglesia y no el Señor de los jerarcas de la iglesia. Creo que siempre yo voy a amar a muchos de estos hombres que piadosamente, con sacrificios, ellos vivieron sus ministerios o su trabajo, pero yo no puedo dejar de pensar que algunos de ellos, por muy buenas personas que eran, muchos de ellos no nacieron de nuevo a pesar de su religiosidad. Y no nacieron de nuevo porque vivieron y murieron creyendo que iban a ser salvos por sus méritos, por su sabiduría humana, por sus obras de caridad, por pertenecer a una institución llamada Iglesia X. En aquellos tiempos de mi adolescencia, se me enseñó a mirar al Evangelio como un mensaje lleno de tristeza. Un Evangelio representado por un Cristo siempre crucificado y sangrando, coronado de espinas y lleno de dolor, sufriendo la maldad de los hombres. Esa era la imagen de mi fe. Esa imagen me acompañó luego por muchos años en las que yo estuve alejado, años en los que yo estuve alejado, no solo de la religión, sino de Dios mismo. Hace 37 años, yo escuché predicar este mensaje de una manera diferente y entendí que el mensaje de la cruz de Cristo no es un mensaje de muerte, es un mensaje de vida. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Es un mensaje de vida eterna. La cruz está vacía. La tumba donde fue sepultado está vacía. No está muerto. Él vive. Y saben una cosa, Él vive en mi corazón desde ese día que yo me humillé delante de su presencia. Él me salvó allí en ese momento. Yo nací de nuevo. Y cuando yo veo Juan capítulo 3, los versículos que nosotros estuvimos leyendo hace un momento, quiero mostrarles solamente dos cosas hoy. Hoy quiero mostrar solamente dos cosas que Jesús nos plantea. Jesús, nuestro Salvador, nos plantea allí dos cosas. La primera es la necesidad de la cruz. La cruz es una necesidad. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí Jesús es el que está hablando y está recordando una historia extraña del Antiguo Testamento. Se encuentra en Números capítulo 21, usted la puede leer después. No quiero detenerme en eso mucho porque necesito el tiempo. Pero en su viaje por el desierto, los israelitas, dice esta historia, comenzaron a murmurar, a quejarse como siempre hacía, a lamentarse por haber salido de Egipto y porque estaban pasando, ay, qué calor que hace aquí en el desierto. Y casi no se puede. Y para castigarlos, Dios envió una plaga mortal de serpientes venenosas, pero el pueblo se arrepintió. El pueblo pidió misericordia. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera la imagen de una serpiente y la pusiera en alto en medio del campamento, para que se recordaran lo que les esperaba si volvían a desobedecer, ¿no? Y los que miraran a la serpiente se iban a curar. Iban a recordar que no debo luchar contra Dios, porque me puede pasar, pueden venir otra vez las serpientes. Y entonces se arrepentían, venían a Dios. Aquella historia impresionó siempre a los israelitas. Ellos estaban impresionados. Y en tiempos posteriores, aquella imagen de esa serpiente de pronto se convierte en un ídolo. Y saben, tuvieron que destruir esa serpiente en tiempos del rey Ezequías, porque la gente había empezado a darle culto a la serpiente. A los mismos judíos les alucinaba ese incidente porque tenían absolutamente prohibido el hacer imágenes y adorarlas.
Y los rabinos lo explican, diciendo, ellos dicen esto, no era la serpiente de bronce lo que daba la vida. Cuando Moisés la puso en alto, los moribundos pusieron su confianza en el que la había mandado a Moisés que lo hiciera. O sea, era Dios mismo el que lo sanaba, no era la serpiente esa. Era Dios el que lo sanaba. La serpiente era para recordarles que si eran desobedientes iban a tener consecuencias. O sea, el poder sanador no estaba en la serpiente. O sea, esa no era más que un objeto que le hacía volver a estos hombres sus pensamientos a Dios, y cuando ellos volvían su pensamiento a Dios, entonces ellos se sanaban. Bueno, así es como era necesario que Jesús fuera levantado, como fue levantada esa imagen de esa serpiente, para que cuando los que estamos heridos por el pecado, por la maldad, nos volvemos a Él en nuestros pensamientos, creemos en Él, entonces nosotros de esa manera encontramos lo que es la vida eterna, un cambio para nuestras vidas, una nueva vida. Y Jesús aquí lo que está haciendo en este pasaje es estableciendo una similitud entre esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto y su propia misión en la tierra. Jesús tendría que ser levantado como la única fuente de salvación. La única. Ahora lo curioso es que Israel de ese tiempo quiso levantar a Jesús de otra manera. Lo quisieron hacer rey. Él multiplicó los panes en una ocasión, ¿ustedes recuerdan eso? Y al siguiente día se vinieron todos a buscarlo para hacerle rey. Cuando él llegó después a Jerusalén y hizo su entrada triunfal, había muchos ahí queriendo levantar una manifestación política y unirse a un movimiento para llevar a Jesús a ser un rey. Y todos aquellos hombres equivocadamente estaban enfocando las necesidades del momento de la nación, olvidando que su nación había sido llamada por Dios a convertirse en un canal de bendición para todas las naciones. Cuando la nación iba a ser levantada y Dios llamó a Abraham y le dio la promesa, le dijo, tú serás de bendición. Yo voy a levantar de ti una gran nación y será de bendición a todas las naciones. Ahora Jesús lo que hizo fue rechazar ese intento de hacer política o político su ministerio, y cuando él hizo eso, muchos lo rechazaron. Muchos comenzaron a desilusionarse del ministerio de Jesús, de la obra que Jesús había venido a hacer, como la forma como él estaba obrando. Pero saben, se desataron también los propósitos divinos, porque allí comenzó él el camino que le iba a llevar a una muerte para que todos los que en él creyeren pudieran vivir. En Juan 11, versículo 49 al 53 dice esto. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Este es Caifás, el sumo sacerdote. No que se muera este y así nos salvamos todos los demás, porque si no los romanos van a venir y nos van a quitar la cabeza. Pensaban de una manera tan extraña a lo que realmente Jesús quería o Dios quería. Y dice Juan, esto no lo dijo por sí mismo. O sea, esto Caifás no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Finalmente, la historia termina con que Jesús fue colgado en un madero en las afueras de la ciudad para que el pueblo pudiera contemplar el castigo ejemplar reservado para los peores criminales.
Sabemos todas estas cosas acerca de la muerte de Jesús. Pero aunque la cruz y aunque la tumba están vacías hoy, su testimonio sigue vigente. El justo murió por los pecados de los injustos. El justo murió por ti y por mí, que somos injustos. Hubo una doble forma en que Jesús fue elevado cuando terminó su ministerio aquí en la tierra. Primero Él fue levantado en la cruz, pero luego, a los días, Él fue también levantado a su gloria. Y estas dos formas en que Él fue levantado están estrechamente relacionadas. Una de ellas no puede suceder sin la otra, están unidas. Para Jesús, esto quiere decir esto, para Jesús la cruz era el camino a la gloria. Sin la cruz no iba a poder entrar a la gloria. Si Él hubiera evadido, si Él hubiera evitado, porque Él lo hubiera podido haber hecho fácilmente. Si Él hubiera evitado la cruz, Él no hubiera sido glorificado. Pero déjeme decirle esto, lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo. Podemos, si queremos, porque tenemos libre albedrío, podemos escoger el camino fácil. Podemos, si queremos, evitar la cruz que nos corresponde llevar a todos los que decimos que somos cristianos. Pero si lo hacemos, perdemos la gloria. No vamos a conocer la gloria. Es una inquebrantable ley de la vida que sin cruz no hay corona. ¿Cuántos quieren la corona? Necesitamos ir a la cruz y allí presentarnos en la cruz para ser juzgados, sabiendo que en la cruz hay un juicio de culpabilidad porque somos pecadores. Mire Juan 3:15 nuevamente. En Juan 15 hay dos expresiones. La primera expresión que quiero hacer notar es que dice, todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Esa frase que se refiere a creer en Jesús quiere decir por lo menos tres cosas. Creer en Jesús, pásela. Creer en Jesús quiere decir que creemos que Dios es nuestro Padre amante. Cuando creemos en Jesús, estamos diciendo, yo creo que Jesús es mi Padre, que Él me ama, que Él se preocupa por mí, que Él me quiere y que Él entonces me va a perdonar. Él perdona mis pecados. ¿Saben una cosa? Para los judíos no era fácil creer eso. ¿Por qué? Porque ven a Dios como nos enseñaron a muchos de nosotros a ver a Dios en la religión tradicional. Como alguien que impone sus leyes y que castiga, y no está sino para castigar a los que quebrantan esas leyes. Era difícil pensar en Dios como Padre, que anhela que sus hijos rebeldes vuelvan a casa. Costó la vida y la muerte de Jesús el demostrarlo. Para ser cristianos nosotros tenemos que creer esta buena noticia en nuestro corazón. Luego necesitamos creer en Jesús. Creer en Jesús es creer que Él es el Hijo de Dios y por tanto nos dice la verdad acerca de Dios y de la vida. Él no nos miente. Jesús no nos miente. Él conoce mejor al Padre que cualquiera. Él nos garantiza que esta noticia maravillosa del amor de Dios es real y tenemos que creerla. Pero también creer en Jesús es obedecerle incondicionalmente. Es cuando nosotros le seguimos a Él. Es cuando nosotros nos hacemos incondicionales discípulos de Él. Cuando nosotros demostramos que sí, lo que decimos que creemos, lo vivimos. Lo hacemos, no va a ser fácil, pero lo hacemos, luchamos. El pecado, la tentación viene todos los días, pero resistimos al diablo para que él huya de nosotros, como dice la palabra. Caemos, sí, una y otra vez caemos, pero no estamos conformes con quedarnos caídos, nos levantamos porque conocemos la misericordia de un Dios que es bueno.
y le obedecemos. Ahora la segunda gran expresión en Juan 3:15 es cuando dice vida eterna. ¡Wow! ¡Qué expresión! Vida eterna. Y ya hemos visto que la vida eterna es la vida misma de Dios. Pero preguntémonos lo siguiente. Si tenemos la vida eterna o creemos que tenemos la vida eterna, ¿qué es lo que estamos creyendo que tenemos? ¿Qué es lo que pensamos que es entrar en la vida eterna? Déjeme decirle, usted no tiene que morir físicamente para comenzar a experimentar lo que es la vida eterna. Porque la vida eterna es algo que envuelve en paz todas las demás relaciones de la vida. Nuestra vida es una vida fundamentada en las relaciones. Tenemos una relación con una madre que nos da la vida física y es con una familia que va a cuidar de nosotros y con una sociedad en la que vamos a tener que vivir y que nos va a educar. Nuestra vida se basa en las relaciones, pero la vida eterna es comenzar a experimentar primeramente la paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya no vemos a Dios como alguien del que nos tenemos que esconder porque nos va a castigar. Hay paz con Dios. Cuando nosotros tenemos vida eterna, comenzamos a experimentar esta paz. Ya no vemos a Dios como un tirano, ya no lo vemos como un juez implacable. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la morada de nuestro Padre. Papito, Abba Padre, eres nuestro Padre. Gloria al Señor, porque podemos llegar y tener paz con Él. Pero la vida eterna es experimentar también paz con nuestros semejantes. Cuando la vida eterna ha entrado a nosotros, podemos perdonar como nosotros somos perdonados. Podemos reconocer la grandeza, la misericordia de Dios al nosotros haber recibido perdón, y asimismo nosotros podemos extender el perdón para otros. La vida eterna nos da paz con la vida. Ya no andamos mirando la vida como la dificultad, como el problema, sino miramos la vida como las oportunidades que Dios nos da siempre para que podamos glorificarle a Él. Y saber que vivimos por Él y que Él merece toda honra y toda gloria. La paz de nosotros se va a reflejar mientras nosotros vivimos cada día. La vida eterna nos da paz con nosotros mismos. Vivimos culpándonos, vivimos en condenación y tenemos temor de nosotros mismos. Porque conocemos nuestros puntos flacos, nos conocemos quiénes somos realmente, conocemos cómo son nuestras tentaciones. Conocemos nuestras obligaciones, las exigencias de nuestra propia vida, y estas cosas nos atemorizan siempre. No tenemos paz con nosotros mismos, pero cuando tenemos vida eterna, comenzamos a descansar en el Señor. Y estas estreses y estas cosas que nos atormentan todos los días comienzan a ser vencidas. Podemos enfrentarnos a todas esas cosas porque ahora Dios camina con nosotros. Ya no estamos solos. Caminamos con el Señor en nuestras vidas. La vida eterna nos da seguridad de que la paz más profunda de esta vida no es más que una sombra de la paz por venir. El Señor dijo a sus discípulos cuando les apareció: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz como la que conocen ustedes entre los hombres. Es una paz diferente. Es una paz que es una señal de lo que va a venir para ustedes en la eternidad. Vida eterna es todo eso, y eso lo podemos disfrutar mientras todavía estamos en esta parte del cielo. Todo este planteamiento de Jesús en cuanto a la necesidad de la cruz está ahí. Pero hay algo más que se plantea aquí, y en Juan 3:16 dice lo que es un propósito eterno. Un propósito eterno. Juan 3:16 comienza diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la motivación fundamental del Padre. El haber enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo. El Dios que creó la raza humana
Lo creó con el propósito de tener una familia de hijos, una familia de hijas que por su propia voluntad quisieran mantenerse siempre en comunión con Él. No, ese Dios no nos ha abandonado jamás. Tú le has abandonado muchas veces, tú te has apartado muchas veces de Él, pero Él no te ha dejado de amar. ¿Por qué? Porque Él te creó con ese propósito para amarte. Dios ama a todos, aún a los que le hemos rechazado. ¿Por qué? Si no lo merecemos, ¿por qué nos ama? Porque esa es la esencia de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Él no puede dejar de amarnos. Nada nos puede separar de este amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni príncipes, ni potestades, ni lo de más allá, ni lo de más acá. Nada de lo que suceda. Podemos pasar por muchas cosas. Podemos caer hasta el fondo. Dios te sigue amando. Sin embargo, su amor no puede llevarlo, aunque nos ama mucho. Él no rebaja su santidad. Esa santidad sin la cual nadie puede entrar en su presencia. Por su santidad Él no puede hacer caso omiso a las consecuencias que tenemos que enfrentar con nuestro pecado. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia de pecar y es que morimos. Por eso somos juzgados en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, cuando somos juzgados, somos condenados. La paga del pecado es muerte. Es decir, hay un decreto de muerte sobre nosotros. Pero nuestro amante Dios ofrece a su Hijo para que pague con su propia vida el castigo que nosotros tenemos, al que nos habíamos hecho acreedores por causa de ese pecado. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios llega al sacrificio de su unigénito Hijo. Dio lo más preciado que Él tenía por nosotros. Si el valor de algo es determinado por cuánto nosotros estamos dispuestos a pagar por ese algo, Dios demostró cuánto nos valora. Cuánto nos valora Él, que dio lo más precioso por nosotros, por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no vino para castigarte. Dios no vino para arrastrarte al infierno. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero terminar con esto, mi mensaje en esta mañana. El mensaje de que Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. ¿Por qué no unirnos a la gran... Muy buenos días, póngase de pie con nosotros. Vamos a exaltar a Jesús. ¡Hey! ¡Hey! Porque vamos de gloria en gloria. Oh, bendito. Cante con nosotros. Señor, yo quiero ver. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres
perfecta gracia que carezca Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. Gloria, de gloria, de